La gente que sigue viendo normal educar a los niños a golpes y que su único argumento es que a ellos les tocó así, por eso debe de continuar, una vergüenza. Sí, y lo que hay que decirles es, oye, mira, si a ti te educaron así y lo que educaron fue un maltratador de niños, pues igual tú deberías educar distinto a tus hijos para que no sean maltratadores de niños. A mí me pegaron mucho. A mí personalmente fui educado a hostias. No brutales, pero frecuentes y aterradoras. Porque cuando tienes 7 años y viene un adulto y se te echa encima para darte, sientes la mayor impotencia del universo, vamos. Entonces, pero esto fue una costumbre, sobre todo además promovida por la iglesia. Es decir, todavía en México en los años 60, cuando yo hice la primaria, un profesor un día le lanzó un borrador a un alumno. Lo echaron de una escuela laica en la que yo estaba, de una escuela privada. Como os he contado yo, mi familia sufrió muchísimo para que yo estudiara en una escuela privada. Pero en las escuelas religiosas donde iban mis amigos, lanzarle un borrador a la cabeza a un alumno era como lo menos que podían hacerte. O sea, te podían golpear de verdad. Te podían castigar con una regla y pegarte en los nudillos y en el trasero. Y si te ponías muy guapetón, un bofetón, dabas un par de vueltas y se te quitaba. Crecía, eso sí, un rencor y un resentimiento enorme, pero era legítimo golpear a los niños en las escuelas religiosas, que se supone que no debían existir en México, pero existían en los años 60 apenas, en los años 70. Entonces, creo que es una de las formas de educar, de las necesidades de educación de la gente, decirle, no les pegues a los niños, pero por una razón fundamental. Porque no logras lo que quieres, logras la obediencia pero no el convencimiento. Creas resentimiento, generas un miedo que no debería existir y al final no enseñas. Y si eso no lo podemos, de eso no podemos enseñarles a los padres hoy en día, poco podemos enseñarles, ¿no? El hecho de que mira, es que el hecho de que siga ocurriendo es aterrador. Yo me he metido en la calle, en México y en España, cuando veo alguien golpear a un niño en la calle. Y la forma en que te miran los padres y abuelos que me ha tocado decirle, ¿qué está usted haciendo? No le vuelvo a poner la mano encima a ese niño. La forma en que te ven es la mirada clásica de aquel que sabe que estaba haciendo mal, pero les estaba derivando un enorme placer de sus acciones y te odia porque lo has descubierto. Y pues lo has puesto en evidencia, evidentemente, ante la gente, porque esto se dice en voz alta. Oiga usted, ¿qué está haciendo allí? Deje a ese niño en paz, no le vuelva a pegar. ¿Y usted qué se mete? Me meto como me da la gana. Y lo siento. Si no le gusta, hágame el favor de llamar a la policía. Que se les quita rápido con esto, ¿no? Cuando llaman a la policía, sobre todo aquí en España. Porque si una abuela me tocó decirle, pero usted no vuelve a tocar a esa niña mientras yo esté aquí. Y yo no me voy a ir de aquí hasta que usted se vaya. Y luego desafortunadamente pasa lo que pasaba en el Quijote, que claro, cuando se retira aquel que paró la golpiza se reanuda con odio. Y es lo que luego también ocurre, ¿no? Entonces, esto es un fenómeno, es un problema de educación y es un problema de legitimación. Cada vez más las leyes dejan de legitimar en distintos países el uso de la violencia contra los niños como pretexto pedagógico. Porque sobre todo esto, generalmente el padre que golpea está furioso con el niño o con algo a su alrededor. No lo hace, aunque luego lo justifique así, no le da el golpe por el bien del niño para que se eduque y se informe. Le da el golpe para desahogar su furia, para desahogar su molestia, para desahogar su ira. Y entonces, claro, si tú le dices a un niño le puedes dar un manazo y decirle, oye, no toques eso. Pero cuando lo golpeas con odio, no te mides.
no te mides. Entonces no es el toquecito terapéutico, el de no toques ahí, te vas a quemar. Es una expresión de furia que estalla contra el más débil. Y si no nos educamos a no estallar contra el más débil, ¿cómo tenemos la cara de enfrentarnos a las barbaridades de las guerras que estamos viviendo?